Buen día. Para trabajar con strings, vamos a crear un archivo HTML, PHP o cualquier otra extensión que se pueda visualizar como un HTML. Vamos a abrirlo para probar, vamos a tener a mano, vamos a ver que no hay ningún archivo, por lo tanto, por ejemplo, este servidor lo que me hace es que me muestre un listado de archivos de esa carpeta. Vamos a acceder a la carpeta que creamos un archivo nuevo. Por ejemplo, un archivo PHP cuando se abra se va a habilitar un archivo HTML en realidad. Bien, este programa me permite, cuando creo un archivo PHP, me genera un código PHP. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar código de HTML, vamos a acomodar todo, tabulado, cambiamos el título, agregamos un título visual, un titular de nivel 1 y agregamos un párrafo. Ahora visualizamos de nuevo la página y vamos a ver que creamos este archivo index, se visualiza, les muestro, está este archivo index, vuelvo acá. Ahora si voy para atrás y hago vista previa de la carpeta, automáticamente me va a abrir el archivo index. Eso es lo que hace un servidor PHP. Pero más adelante quizás lo vamos a ver. Bien, ahora voy a generar un párrafo donde voy a recordarles que lo mejor si estamos aprendiendo a programar es siempre habilitar la consola. ¿Sí? Mantener la consola en estado de abierto. Botón derecho, inspeccionar, me abre la consola, voy a quitar esta partecita. Y lo primero que me muestra al inspeccionar es la parte de los elementos y sus atributos CSS. Si yo amplío, voy a visualizar que hay este código mío, pero acá me agregó otro código, por ejemplo, este 000 web host me agrega automáticamente este código. En esta parte de inspección vamos a ver código actualizado, ¿sí? No necesariamente el código original. Bueno, si yo en la consola voy y escribo elementos entre comillas, estoy hablando de una frase, una string en inglés. Ahora creo un script para que esa frase quede. Esto es una frase, lo voy a anotar, un punto y coma, eso significa que es una oración, una sentencia, eso es una idea de lo que quiero que mi programa haga. Y cuando pruebo, actualizo, voy a ver que no sucede nada de nada. Vuelvo a la consola. Nada. Si yo quiero que ese dato está perdido. Ahora lo que tengo que hacer es memorizarlo. Voy a agregarle una letra, voy a asignársela a esa letra esta expresión. Cuando pongo A en la consola van a ver que está mi frase asignada. ¿Sí? Esa letra A es una variable. Ahora voy a generar en este mismo momento en la consola otra variable llamada B y va a tener otra frase pero utilizando las comillas simples. Y cuando procese van a ver que se convierte en comillas dobles. Actualizo, menciono la letra A, Enter, sí funciona. Cuando menciono la letra B, escape, Enter, me dice B no está definido. Y la razón de esto porque cuando trabajo en la consola existe solamente para esa instancia de la página web. Pero si yo voy al script del archivo, el dato va a quedar permanente. Cada vez que abra el archivo se va a ejecutar de nuevo esta sentencia. Y voy a probar esto de las comillas, yo le llamo comillas falsas, que es un tipo de comillas que sirve, que está reconocido en las últimas versiones de JavaScript. Y además permite una frase desplazarla o separarla en varios renglones.
Mira, actualizo. A es esto, esta frase. B es esta otra frase. C es esta otra frase, pero fíjense que también incluyó los espacios. Los enter para bajar el renglón, los espacios, los tabulados. Perfecto. Además, este tipo de comillas acepta ingresar las variables directamente. Esto es una novedad de esta nueva versión de JavaScript. Incluso esto, enter. Fíjense que acepta la variable. Y si me voy un poquito más rápido, la variable que había incluido es la A. Por lo tanto, me agregó ese texto de la A, que estaba definido la A. Vamos a hacer que se note mejor agregando corchetes para que cuando actualice y ponga la letra C en la consola, enter, me desplazo para allá y van a ver que está entre corchetes el resultado de la letra A. Ahora vamos a crear una variable D que represente a esta frase. A lo sumo, si armamos las frases insertando el valor de una variable, vamos a hacer una suma. Fíjense, la suma vamos a separar de esta manera para que permanezcan los paréntesis de esta manera, con la B. Entonces, tengo una frase, cierra comilla, más B, y B se va a reemplazar por su expresión. Enter D, fíjense. A ver, ahora fíjense, dentro de los paréntesis que yo había estado incluyendo dentro de las comillas, se muestra y en el medio de ellos se pone el resultado de variable B. Es decir, ese que decía, esto es una frase también. Ahora, a la frase las podemos operar. Por ejemplo, podemos ponerlas todas mayúsculas haciendo esto. Le extiendo un punto y voy a expresar esta frase, sí, que me dice todo uppercase, a mayúsculas. Cuando pongo enter me dice que es una función, así que por lo tanto habilito un par de paréntesis para que se ejecute esa función y efectivamente la frase fue convertida en mayúsculas. Vamos a hacerlo operativo, vamos a agregar la variable amayus. También las variables pueden ser palabras o expresiones. Y vamos a hacer también para B. B a uppercase. Me faltó una P. Acá. Uppercase. Fíjense, se pintó de color. Eso quiere decir que está ahora sí está palabra reconocida. Igual me hubiera generado un error. También lo voy a hacer con C. Si lo hubiera probado me hubiera dicho que en ese renglón 18 no hubiera funcionado. Ahora pruebo. Funciona. A, mayús, enter, y me convirtió la variable A en mayúscula, la variable B en mayúscula, la variable C en mayúscula. Fíjense, todo en mayúscula, inclusive lo insertado. Bien, y así como tiene mayúsculas, podemos poner en minúsculas. Fíjense, cualquier letra que esté en mayúscula se va a convertir en minúscula. Escribo acá, cierro comilla, punto, lowercase. Pongo enter para probar, sí, tiene paréntesis, quiere decir que es una función que puedo aplicar. En caso que yo me olvide, puedo probar en la consola y no se modifica nada. Fíjense ahí la T mayúscula, A minúsculas, a los casos minúsculas. Lower significa inferior o menor y upper significa superior, mayor. Ahora en minúscula podemos publicarle para D. Creamos una variable D minúscula, D minus, D punto. Ahí está, me muestra. D tiene la A mayúscula y esto en mayúscula. D minus va a tener la A en minúscula y la E en minúsculas también. Vamos a borrar la pantalla, ejecutamos función clear. Se me elimina lo que estaba escrito. Vamos a agregar una frase cortada. Para cortar frase voy a utilizar esta substring donde digo de 0 y
comienza en cero a cortar hasta el quinto carácter, enter. Y me corta la palabra frase nada más. Me retiene la palabra frase. Si yo hago hasta el 8, me retiene hasta la CO. Si yo hago menos 1, no me corta nada porque no hay nada antes del carácter 0. Siempre los caracteres, digamos, la frase comienza con el valor, con el carácter 0, el carácter 1, el carácter 2, el carácter 3, ¿sí? Al contrario de lo que natural hacemos, que las frases las interpretamos como el carácter 1. Ahora vamos a crear una función que nos ayude a obtener la parte izquierda de una frase. La izquierda de, esa es nuestra función. Y lo que voy a tener que dar a esta función cada vez que quiera ejecutarse es, por un lado, la frase que quiero recortar, obtener la izquierda, y por el otro lado, la cantidad de letras que quiero obtener de esa frase. Entonces, creo una expresión que diga la frase que quiero darle y la frase y las letras que quiero obtener. ¿Sí? En mi caso, yo a estos datos siempre les agrego la expresión dada o dado. Me es más natural. Ahí está, bien. Entonces, dada frase substring, le recorto de 0 a la cantidad de letras. Copio esta expresión, actualizo y ahora pongo izquierda de, abro paréntesis, enter. Fíjense, cuando pongo enter me dice que es una función efectivamente, así que está funcionando. Pongo esa expresión, izquierda de, elijo una frase, A mayúscula, estaba conteniendo una frase, y le digo que elija 6. Y ahí me puso 6 caracteres. Si yo cambio y pongo B mayúscula y cambio por 9 caracteres, ahí me llega hasta la U inclusive. Si yo hago D, enter. Y ahí me dice que D mayúscula no existe, porque yo había creado un D minus. Enter. ¿Ven? A lo sumo son los primeros 9 caracteres o la izquierda de D minus. Borro la consola. Veamos. Genero una variable E que tenga una frase con espacios al principio y espacios al final. Los espacios también son caracteres. Y un tabulado. Fíjense, yo transito con izquierda a derecha, flecha izquierda a derecha, y el tabulado salta. Eso es un tabulado. Lo agrego. Pruebo, ahora evoco a la variable E y me va a mostrar que dentro de las comillas tengo esos espacios. Estos espacios y estos espacios, sí. Ahora, si yo quiero eliminar, las strings tienen una habilidad que se llama trim, que significa recortar. Fíjense, pruebo en la consola, sí, es una función, por lo tanto puedo aplicarle paréntesis. Y ahí me recortó los espacios que estaban antes y después, a la izquierda y a la derecha. Voy a crear la variable e, f, que evoca está, ¿ven? E tenía espacio, f ahora es la misma e, pero sin los espacios. Esa expresión trim, que significa recortar. Varios lenguajes de programación tienen esta función trim. Ahora, si yo quiero mostrar un mensaje o una frase en la consola, tengo que aplicar esta expresión llamada console.log. Hago play y fíjense, ahí está el mensaje y me dice que está en el renglón 32 ejecutado. Este mensaje irá en la consola. Fíjense, en el renglón 32, ahí dice. Voy a generar otro, pero otro mensaje diciendo warn, advertencia. Y voy a anotar que este mensaje también va a ir en la consola, pero como advertencia. Entonces cuando actualizamos, fíjate que la advertencia es este cartel amarillo. Y además me va a decir, me va a ampliar, me va a decir de dónde está el problema o la advertencia, dónde se generó. Y también puedo hacer otro console.error para expresar algo muy similar a la advertencia, pero más grave.
pero va a quedar de color rojo y eso me indica la gravedad y puede generar algún tipo de error. A propósito, actualizo, fíjense, ahí está, me salió de color rojo, grave 34, y siempre que hay gravedad me indica dónde se ejecutó ese problema, dónde pasó ese error. Ahora voy a la consola, podemos agregar datos mediante console log y poder estudiar esos datos. Vamos a ver, console log 34 por 15. Fíjense, esto es un número, no está entre comillas, un número por otro número. Actualizo y me va a dar la consola. Fíjense, 510. 510 es el resultado de multiplicar 34 por 15. Ahora, vamos a probar con la consola de escribir lo mismo pero entre comillas. Y van a ver que estoy hablando de una frase. Y la frase se forma por caracteres. Cuando actualizo, la fórmula multiplicada dentro de comillas se me va a mostrar tal cual, carácter por carácter. Eso es una frase, eso es una string. No se interpreta. Ahora voy a hacer otro log expresando dos valores, uno que es un número y otro que es una string. 115 por un lado y 115 entre comillas. 115 entre comillas. Fíjense ahí me lo marca, los números me los marca de color violeta, por ejemplo, y las frases en color rojo. Agrego otra coma de console log. Voy a agregar una suma, 100 más 15 entre comillas, y otra es 100 más 15 números. Y voy a notar que voy a tener 115 porque sumé frases. Las frases recuerden que es para armar. 100 por un lado y 15 por el otro. Y el número, no, el número efectivamente se calculó. Así que esa es la diferencia entre una frase y un número que pueda sumar.